¿Qué es Alzheimer's y quiénes están más propensos a padecerlo? Este es el tema hoy en Tu Salud, Tu Familia. ¿Cómo afecta el Alzheimer a la comunidad latina en Estados Unidos? Se los explico en Salud en la Comunidad. Hola, soy la doctora Liliana Ramírez Gómez, directora clínica de la División de Trastornos de la Memoria del Hospital General de Massachusetts en Harvard, y hoy les voy a hablar del Alzheimer, la demencia y el envejecimiento. Mi papá sí es relativamente joven, tiene 76 años, se le olvidaban cosas sencillas como, no sé, como direcciones, empezó a desorientarse, de no saber dónde estaba, no saber, no relacionar que estaba en la casa, pensar que estaba en otra parte. El Alzheimer's es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el comportamiento y a veces hasta recordando actividades que recientemente acabamos de hacer. Hola, bienvenidos a Tu Salud, Tu Familia. Yo soy el Dr. Fabián. Yo sé que en nuestras familias hablar del Alzheimer's no es un tema fácil, pero la realidad es que muchas personas mayores, nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, lo pueden padecer. Aunque, ojo, esto no necesariamente tiene que ver con la edad. De hecho, han habido experimentos y nos hemos dado cuenta a través de la información genética que a partir de una repetición de unas proteínas en nuestro ADN, entre más largo sea esta repetición, a más temprana edad podemos encontrar un diagnóstico de Alzheimer's. Así que nuestro compromiso es traerles información que necesitan para que ustedes puedan hablar y entender cómo se puede manejar esta condición. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empezamos a verlos con el tiempo hasta que se ponen más graves y en realidad nos empezamos a dar cuenta que a nuestros seres queridos se les está olvidando las cosas, y ahí es cuando nosotros podemos empezar a buscar ayuda. Pero parte de este programa es que yo quiero que ustedes entiendan con seguridad los síntomas asociados del Alzheimer's. Ahora vamos a darle la bienvenida a la doctora Audrey en su segmento de Salud en la Comunidad para que nos amplíe más sobre este tema. Gracias, doctor Fabián. El Alzheimer es la forma más común de demencia, un término general que se aplica a la pérdida de memoria y otras habilidades cognitivas que interfieren con la vida cotidiana. El Alzheimer empeora con el tiempo. Es una enfermedad progresiva en la que los síntomas de demencia empeoran gradualmente con el paso de los años. En sus primeras etapas la pérdida de memoria es leve, pero en la etapa final del Alzheimer las personas pierden la capacidad de mantener una conversación, de responder al entorno e incluso de comer. El Alzheimer es la sexta principal causa de muerte en los Estados Unidos. Las personas con Alzheimer viven un promedio de 8 años después de que los síntomas se vuelven evidentes, pero la supervivencia puede oscilar entre 4 y 20 años, dependiendo de la edad del paciente y otras afecciones de salud. En la actualidad, el Alzheimer no tiene cura, pero hay dos tratamientos, aducanumab y lecanemab. Demuestran que la eliminación de la beta-amiloide, una de las características de la enfermedad de Alzheimer en el cerebro, reduce el deterioro cognitivo y funcional en las personas que viven con el Alzheimer temprano. Otros tratamientos pueden retrasar temporalmente el empeoramiento de los síntomas de la demencia y mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y sus cuidadores. Hoy en día hay un esfuerzo mundial en marcha para encontrar mejores formas de tratar la enfermedad, retrasar su aparición y prevenir su desarrollo. En cuanto a la comunidad latina, esta se enfrenta a un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer y otras demencias. ¿Por qué? Como la población general en los Estados Unidos viven más tiempo, pero tienen mayores índices de factores de riesgo cardiovasculares. Se espera que la cantidad de latinos con Alzheimer que viven en los Estados Unidos aumente a 1.3 millones para el año 2050. El síntoma más temprano y más común del Alzheimer es la dificultad para recordar información recién aprendida
porque los cambios ocasionados por el Alzheimer generalmente comienzan en la parte del cerebro que afecta al aprendizaje. Por ejemplo, si usted va a la cocina porque iba a ir a comer, cuando llega a la cocina se acuerda y dice, no me acuerdo, ¿qué venía a hacer a la cocina? Eso es un tipo de signo temprano. A medida que el Alzheimer avanza en nuestro cerebro, se agravan los síntomas, entre ellos la desorientación, cambios en el humor y el comportamiento, confusión cada vez más grave en relación con eventos, horas, lugares, sospechas infundadas sobre familiares, amigos y cuidadores profesionales, pérdida de la memoria y cambios en el comportamiento más graves, y finalmente dificultad para hablar, tragar y caminar. Las personas con pérdida de memoria y otros signos posibles de Alzheimer pueden tener dificultad para reconocer que tienen un problema. Los signos de demencia pueden ser más obvios para los familiares o amigos. Cualquier persona que experimente síntomas similares a los de la demencia debe visitar a un médico inmediatamente. Y recuerde que esta enfermedad puede ser hereditaria. Por lo tanto, si tiene un familiar de primer grado como sus padres o hermanos con Alzheimer, es probable que usted tenga un riesgo más alto de desarrollar la enfermedad a futuro. Mi mensaje para los familiares de un paciente con Alzheimer es que busquen ayuda como la terapia familiar. Conforme avanza la enfermedad, puede ser desgastante y frustrante para los que están alrededor del paciente. Se los digo por experiencia propia, pues mi abuelo, de parte de mi papá, falleció de Alzheimer y sé que no es fácil, así que busquen ayuda. Soy la doctora Audrey y los espero aquí la próxima semana en Salud en la Comunidad. Llegamos a nuestra primera pausa. Ustedes no se muevan porque al regresar aquí en Tu Salud, Tu Familia, más información del Alzheimer. ¿Sabías que la enfermedad de Alzheimer es responsable de entre 60 y un 80% de los casos de demencia? Ahora llegó la oportunidad del segmento Tu Salud, Tu Familia, Tu Historia. Y en esta oportunidad, como lo saben, el tema es Alzheimer. Es una situación que es muy difícil, sobre todo cuando tenemos un pariente que ha sido diagnosticado con Alzheimer. Precisamente en esta oportunidad vamos a hablar de cómo se hace desde el otro lado, como familiares, como amigos, para poder llevar de la mano a un paciente que ha sido diagnosticado con esta enfermedad. Para ello vamos a darle la bienvenida y saludamos muy orgullosamente teniendo aquí al doctor Luis Fernando Llanos. Bienvenido a Tu Salud, Tu Familia. Doctor, ¿cómo estás? Hola, Andrea. Muy bien. Muy contento de estar en este segmento hablando de una enfermedad tan importante, ¿no? Tan prevalente pues, en todo el mundo. Muy Así es. Y tú eres doctor, tu especialidad no es neuro, no es Alzheimer's, pero muchas veces nos cuesta creer que a los doctores también les pasan situaciones. Tú como doctor conoces muy bien muchas patologías, pero tienes una vida personal, algo por lo que estás también viviendo en una situación familiar de Alzheimer con tu padre. Cuéntanos un poco la historia. Sabemos que tu padre pues es relativamente joven y tal vez yo creo que eso cae aún más sorpresa cuando un padre joven es diagnosticado con Alzheimer. Cuéntanos cómo empezaron los primeros indicios y cómo han lidiado esto en casa. Mi papá sí es relativamente joven, tiene 76 años. Para el promedio de los pacientes que comienzan con Alzheimer se cataloga como joven. Comenzaron creo que es más o menos 2 años, más o menos larguitos, olvidos, se le olvidaban cosas sencillas como, no sé, como direcciones, empezó a desorientarse, de saber dónde estaba, no saber, no relacionar que estaba en la casa, pensar que estaba en otra parte. Esos fueron como los primeros síntomas, la desorientación temporoespacial, y de ahí pues progresivamente fueron pues olvidos de, no sé, de olvidar, de no saber que se tenía que bañar, por ejemplo, no sabía
no saber que se tenía que tomar sus medicamentos. Esos fueron como sus inicios. Y eso y es algo muy frecuente en los pacientes, ¿no? Que cuando están comenzando y han sido activos, el negar que tienen un problema de memoria. Entonces él todo el tiempo lo negaba. Entonces decía, no, se me olvidan cosas, pero se me olvidan cosas poco importantes. Entonces, pues, deja a la gente pasar, o dejan pasar el tiempo y la enfermedad sigue avanzando, que fue lo que le pasó a él. Entonces ya cuando los olvidos fueron, pues, importantes, cuando ya no se acuerda, ya se perdía en la calle, por ejemplo, entonces ahí ya, bueno, si tengo algún problema, entonces vamos a consultar. Pero pues ya había pasado un tiempo, ya había avanzado la enfermedad. Eso fue lo que le pasó a mi papá, básicamente. Y hay algo que tú mencionas y que yo creo que pasa muchísimo en los pacientes y es la parte de la negligencia. Yo creo que nadie quiere escuchar un diagnóstico de Alzheimer, pero de todos modos el paciente en la mayoría de ocasiones se siente bien y siente que son esporádicos estos olvidos. ¿Cómo se trata, ustedes, por ejemplo, tú como hijo, cómo se trata una situación de estas cuando el paciente simplemente quiere negar la realidad de que tiene un diagnóstico de estos? Bien difícil, Andrea, bien difícil, porque, como te digo, en mi caso, mi papá ha sido toda la vida activo, trabajador, temperamento fuerte, entonces, pues, toda la vida, pues, ha sido independiente y le cuesta aceptarlo, le cuesta aceptar que tiene un problema, que está enfermo, que eso le afecta a su trabajo, por ejemplo. Entonces ha sido muy difícil, a pesar de que hemos hablado con él, de que nos hemos sentado a hablar con él y que hemos explicado que tiene un problema, no entiende. O sea, se vuelve difícil porque lo niega todo el tiempo, no lo acepta. Entonces uno le ofrece alternativas, pues, de tratamiento o que se mantenga activo su cabeza y en el caso de nosotros, pues mi papá no lo acepta porque mi papá dice, no estoy tan viejo y esos grupos o los grupos son de personas muy mayores y yo no quiero estar con esas personas. Y le ofrecemos otras alternativas, pues, lúdicas desde la casa y tampoco. Entonces es bien complicado y se va a volver un tema complicado para la familia. Entonces en este momentico estamos en ese problema, en que su negación a su enfermedad y su negación a quererse tratar, no solamente pues con medicamentos, sino con la parte de estimulación de su memoria, pues nos está creando, pues, de verdad un problema grande en la casa. Entendemos perfectamente, doctor Llanos, esta situación. No eres el único. En mi caso, también un familiar está pasando por una situación, principios de Alzheimer, y sabemos que en nuestra comunidad hispana, muchos de nuestros abuelitos y abuelitas también en casa pueden estar pasando esta situación. Aquí, como lo aprendemos del doctor Llanos, es importante estar en familia y tener paciencia, doctor Llanos. Yo creo que sabemos que es una situación estresante para quien está sobre todo a su alrededor, estos seres queridos que son testigos de lo que se vive cada día con el paciente. Aquí también es fundamental no solamente apoyarse como familia, sino en el cuerpo médico, seguir las instrucciones del médico para poder llevar esto paso a paso de una mejor manera, más llevadera para el paciente y para quienes lo rodean. Doctor Llanos, ¿algo que quieras agregar? Sí, lo que dice es importante, es una enfermedad, que hay que entender lo que es una enfermedad degenerativa, que desgraciadamente no tiene cura y que el manejo es multidisciplinario. Toda la familia tiene que, pues, estar o ser consciente de eso. Es un tema de amor, un tema de paciencia, porque no queda de otra, de abrazar o de comprender que esa persona no lo hace o sea, que sus comportamientos
no los hace conscientes, de manera consciente, sino que es propio de su enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que entender, que hay que ser, la palabra sería ser muy, muy paciente y amor, mucho amor por parte de la familia. Así es, doctor Luis Fernando Llanos, te agradecemos enormemente por haberte contactado con nosotros aquí en Tu Salud, Tu Familia en Estados Unidos. Gracias por compartir tu historia. Sabemos que no es fácil abrir el corazón y enfrentar esta realidad. Contar lo que uno pasa en casa no es fácil. Así que te agradecemos enormemente porque estoy segura que con tu historia hemos aprendido muchos de nosotros que nos están viendo a través de Telemundo. Así que aquí, de verdad, a la orden también cuando quieras compartir algún tema de salud, estamos abiertos para informar a nuestra comunidad a través de tu experiencia. Te agradecemos enormemente. Listo, Andrea. Gracias por la oportunidad. Gracias por continuar aquí en Tu Salud, Tu Familia. Hoy estamos hablando de la demencia y Alzheimer's. ¿Y qué mejor persona que hacer esta parte de la entrevista sino hablar con la doctora Ramírez, que es la directora de la clínica en Harvard asociada con la mente, con los trastornos mentales, el envejecimiento y mucho más, que es lo que ella maneja en su clínica? Así que, doctora Ramírez, bienvenida a Tu Salud, Tu Familia. Muchas gracias, doctor Fabián. Doctora, empecemos. ¿Qué es la diferencia en los signos y síntomas de la demencia y comparado con el envejecimiento normal? Sí, esa pregunta es muy importante porque nosotros los latinos muchas veces creemos que la pérdida de memoria es algo que viene normal con el envejecimiento y eso no es verdad. Entonces hoy quiero hacer un llamado a todos los que nos están viendo que si ustedes notan cambios de la memoria en una persona mayor, que esto necesita atención médica y evaluación. Olvidar algo como las llaves, dónde parqueamos el carro, son cosas comunes o qué palabra queremos decir, como el fenómeno de la punta de la lengua. Sin embargo, cuando los olvidos empiezan a afectar nuestra vida diaria, como citas médicas, pagar las cuentas y otras cosas más importantes, es un signo más serio que puede ser Alzheimer o una enfermedad neurodegenerativa. ¿Y qué es la diferencia, doctora, entre demencia y Alzheimer's? La demencia es un nombre genérico, un nombre como grande que agrupa varios trastornos. En general, un ejemplo que yo le pongo a mis pacientes es que la demencia es algo como decir que alguien tiene fiebre. Uno puede tener fiebre porque tiene una infección urinaria, una neumonía o una infección en la piel, pero tiene que ir a buscar cuál es la causa para poderla tratar. Asimismo es la demencia. Hay muchas causas como demencia vascular, la demencia tipo Alzheimer, que es la más común, entre otras. Entonces, cuando uno le pone nombre y apellido, por ejemplo, Alzheimer, está hablando de una causa específica. Y estos puntos, regresemos un momentito a lo de la memoria. Estos puntos en el cual se nos olvida, a mí se me olvidan muchas cosas a diario. No significa que tengo problemas mentales, es parte de la vida cotidiana, como usted lo está diciendo. Así que necesariamente lo primero que se nos va es la memoria cuando estamos hablando de la demencia, o hay otros signos y síntomas que podemos encontrar. Hay otros síntomas que pueden ser aparentes antes de que la memoria se manifieste como un problema. Específicamente, digamos que una persona adulta puede empezar a tener cambios del comportamiento. Pueden tornarse de pronto más agresivos, irritables, incluso tener síntomas de depresión cuando nunca antes habían sufrido como de depresión, ansiedad. También pueden a veces manifestarse con otros trastornos del comportamiento, como estar desinhibidos, hacer comentarios inapropiados. En otras personas puede manifestarse con trastornos del lenguaje, no solo como manifesté al principio dificultades encontrando una palabra, sino dificultades expresándose, encontrando el nombre de objetos específicos o cómo expresar una idea más compleja. Hay algo más bien que nosotros deberíamos intentar hacer para mantener nuestra memoria más activa. Muchas personas dicen que hay que hacer algún tipo de ejercicio al cerebro. ¿Qué nos recomienda usted si en realidad hay algo que valga la pena o no? Sí, hay muchas cosas que realmente son efectivas y los estudios científicos lo han demostrado.
como usted lo mencionó, el ejercicio. Y a mí me gusta usar esa palabra porque obviamente el ejercicio físico es primordial, porque de verdad se ha demostrado que las personas que hacen más actividad física tienen una mejor función de la memoria y asimismo la preservan por más tiempo, pero asimismo el ejercicio mental, aprender cosas nuevas, entrar a clases, cosas que los estimulen, que los reten, que los animen y que ustedes puedan disfrutar. También la alimentación adecuada, la buena higiene del sueño, mantenerse socialmente activo, espiritualmente activo, sí, eso es importante. Y también socialmente, tener una red de personas con las que están constantemente en interacción. ¿Qué pueden hacer o qué más bien, qué hace usted, doctora, cuando usted le da un diagnóstico a un paciente con Alzheimer's? ¿Cómo maneja usted el punto familiar? Bueno, sabemos que la enfermedad de Alzheimer desafortunadamente es una enfermedad que no solo afecta a la persona que vive con ella, sino a toda su familia, su entorno, que son las personas que los apoyan, porque hay un cambio en la persona, hay un decline en el tiempo, no solo en las funciones cognitivas, sino en todas sus funciones de la vida diaria. Entonces, los familiares que nosotros en general en Estados Unidos aquí los llamamos cuidadores, pero yo sé que en nuestra comunidad latina no nos identificamos así. Nosotros somos los hijos o el esposo o los nietos que estamos cuidando a nuestro ser querido en la mayoría de los casos. Entonces es importante buscar ayuda, grupos terapéuticos, información apropiada y veraz de fuentes confiables que nos puedan dar estrategias de cómo sobrellevar los diferentes cambios del comportamiento, qué estrategias podemos llevar para tenerlos estimulados, para que entren a un grupo donde puedan participar con otras personas. Como usted hablaba, estimulación física y mental. Por ejemplo, la jardinería, o pintar, o aprender un instrumento, o tejer. Cualquier cosa que les guste y que lo disfruten los va a mantener activos. Y como mencioné, socialmente activos, la iglesia, o si tienen un grupo espiritual, algo que los mantenga unidos a su comunidad, a la naturaleza, a todo el entorno en el que ustedes viven, es importante. Doctora Ramírez, cuénteme un momentito sobre el estudio de investigación que usted está realizando y qué necesita la gente para participar. Bueno, yo estoy actualmente realizando un estudio para las personas que cuidan a su familiar con demencia, con trastornos de la memoria, con Alzheimer. Es específicamente para esas personas que en este momento tienen a un familiar con ese diagnóstico y básicamente les ofrece tips de cómo cuidarlos mejor, cómo sobrellevar estos cambios y también cómo cuidarse a sí mismo. Entonces, si usted cuida a un familiar con problemas de memoria, usted puede ser elegible para participar y puede ser que prefiera inglés o español, está disponible en los dos idiomas y nos puede mandar un email a cuidadores@mgbgrande.org, cuidadores@mgb.org. Ay, doctora, con eso, el ultimito punto final, ¿cómo se pueden comunicar con su oficina si alguien tiene una condición de estas y están buscando ayuda para un estudio clínico, o sea, una investigación? Sí, claro que sí. Bueno, yo trabajo en el Hospital General de Massachusetts, Massachusetts General Hospital, Massachusetts Alzheimer's Disease Research Center. Entonces nos pueden buscar online, MADRC, MADRC y MGH, y tenemos muchos estudios clínicos para la investigación de Alzheimer y muchos en los que nos gustaría tener a nuestra comunidad latina estudios disponibles en español. Doctora, muchas gracias por estar aquí el día de hoy y darnos tanta información y la esperanza que estamos buscando todos con esta condición de Alzheimer's. Muchas gracias, doctor Fabián, a usted por todo lo que hace por nuestra comunidad. Llegamos a la segunda pausa. Ustedes no se muevan porque al regresar, mitos y realidades y mucha más información para usted y toda su familia hablando del tema de Alzheimer. ¿Sabías que el cerebro tiene 100.000 millones de células nerviosas? Bienvenidos a este segmento de mitos o realidades. Vamos a ver qué piensan el día de hoy.
¿El Alzheimer no es una característica normal del envejecimiento? ¿Qué quiere decir esto? ¿Es una verdad? ¿Es una mentira? ¿Es un mito? ¿Una realidad? Bueno, esto es un mito. El factor de riesgo conocido más importante es el aumento de la edad y la mayoría de las personas con Alzheimer son mayores de 65 años. Pero el Alzheimer no es solo una enfermedad de la vejez. Aproximadamente 200.000 estadounidenses menores de 65 años tienen enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, también conocida como Alzheimer de inicio temprano. Hoy en Tu Salud, Tu Familia hablamos del Alzheimer. Este tema es un tema muy fuerte en el cual es importante que todos en la familia estén involucrados. Es un proceso gradual en el cual se va incrementando los problemas, pero al principio las personas pueden vivir una vida normal, pueden conducir, trabajar, tener actividades sociales típicas de cualquier persona. Al punto en el cual la enfermedad empieza a progresar, la persona empieza a perder la memoria y nos damos cuenta porque nuestros familiares y amigos se dan cuenta que el individuo tiene un problema un poco diferente. Por eso es que es tan importante aprender los síntomas asociados del Alzheimer. Si bien la enfermedad de Alzheimer no se puede detener y no se puede hacer un diagnóstico temprano, ya que cada persona tiene un poco de actividad diferente. Y en realidad, un diagnóstico en sí de Alzheimer se hace a través de una muestra de tejido cerebral. Así que más bien un diagnóstico de Alzheimer lo estamos viendo a pesar de la patología del paciente. Aquí es cuando las familias se tienen que reunir para manejar el caso de cada paciente. Es un proceso difícil, pero se puede manejar, ya que hay tratamientos nuevos, hay estudios de investigación y hay muchos sistemas de apoyo para cada familia. No importa si no hablas inglés, les digo que el apoyo existe. Tienen que ayudarse ustedes mismos con información que nosotros les proveemos para que ustedes busquen asistencia, participen en los estudios y ayuden a su ser querido. Hasta aquí llegó Tu Salud, Tu Familia el día de hoy. Si usted necesita más información sobre esta condición, por favor, llámenos al número que está en pantalla, que es el 1-833-904-8783. Nos vemos aquí la próxima semana en Telemundo y no se les olvide que su salud está en sus manos. Adiós.